mora, otros menos, ¿verdad? Pero el punto es que están bien respaldados. O sea, ellos han hecho las reservas que tienen. Tú ya estás viendo... Hay una reserva de ley, ¿no? Claro. ¿A cuánto es? Mira, lo que se hace una clasificación de cada uno de los clientes y según la clasificación así es el grado de reserva. Por ejemplo, si es del 1%, el 10%, el 50% o hasta el 100% de reserva. Para explicarle a la gente con mucha claridad, si yo pido un préstamo de $1000, el banco tiene que establecer una reserva sobre ese préstamo que me ha dado a mí. Claro, o sea, si tú estás en categoría A, ¿verdad? Entonces no tiene que hacer una reserva. Si tú ya caes a la 1, ya vas al 1%, ¿verdad? Si tú ya vas creo que es al C, estás como en el 10%, ahora al D 50% y al E es el 100%, ¿verdad? Entonces, en la medida que... O sea, mientras más mala reputación tenga uno, más reserva. Entre más se tarde uno en pagar, más le cuesta al banco. Por supuesto, entonces es algo natural que ocurre. Ahora, hay una reserva de ley y hay una reserva que hacen los bancos, además, que pueden hacer. Claro, están las reservas obligatorias y las voluntarias. Y las voluntarias. Y tú dices que en El Salvador los bancos han establecido reservas voluntarias que hace, digamos, que estén, en este caso, seguros ante esta situación de mora que a lo mejor en otros países pondría en riesgo la estabilidad de los bancos. Mira, lo importante, Nacho, es que por un lado tienen reservas voluntarias, algunos adicionales a las reservas establecidas por ley, pero sobre todo es que tienen suficiente capital para respaldarlo, ¿verdad? Entonces, a pesar de que hay algunos bancos que tú estás viendo ya al mes de agosto pérdidas de $1 millón, de $2 millones, ¿verdad? Cosa que no habíamos visto en muchos años en el sistema financiero, ellos tienen un nivel de capital muy fuerte, ¿verdad? Y por lo tanto, recuerda que en Estados Unidos, por ejemplo, ¿a qué se debe parte de la crisis? Es que la capitalización era muy baja. Eso implicaba más o menos un 6%. En El Salvador es 12% por ley. Entonces, todo eso te garantiza que hay un respaldo importante de parte de los accionistas, ¿verdad? Para poder ir soportando y manteniendo un nivel adecuado de liquidez y de solvencia, que son los dos indicadores importantes, a pesar de que haya pérdidas, ¿verdad? Como las que estamos viendo en la banca. Porque al final las reservas, la mora, son pérdidas, ¿verdad? Y hay que entender que un punto, porque a veces uno dice de 2 a 3, de 2 a 4. ¿Por qué esto dice pérdida? Porque, y te explico ahí, solo déjame decirte cuánto es un punto. Ajá. Un punto que crezca son más o menos 80 millones al nivel actual de 8.000 millones de créditos totales, 8.500 millones, o sea, sería 85 millones de dólares cada punto que crece la mora, ¿verdad? Y si tú tienes un sistema financiero que estaba ganando más o menos entre 120 y 150 millones de dólares, entonces 2 puntos son 180 millones de dólares, ¿verdad? Entonces sí es una pérdida importante. Ahora, ¿son pérdidas para siempre o no? Sí, porque se supone que la pérdida, la mora es recuperable. Claro, una parte de eso. Un banco recupera, a lo mejor una persona es muy más difícil que una persona pueda recuperar si le prestó a otra persona, pero un banco tiene mecanismos de ley mucho más expeditos. Ahí hay dos cosas. Uno es, Nacho, ¿cómo lo garantizaste? ¿Verdad? Cuando es un crédito personal y yo te presto como banco $10,000 y no me das ninguna garantía, pues es mucho que depende de tu flujo, depende de si tienes el empleo, si tienes la capacidad de pago. Puede hacer que en un momento dado no lo puedas pagar porque pierdes el empleo por 6 meses, después lo retomas y después pagas, ¿verdad? Entonces hacen refinanciamientos y reestructuraciones y todo. Pero cuando hay garantías hipotecarias, entonces es diferente, porque entonces sí hay una garantía real. Por ejemplo, una casa. Ahora yo vengo, compro una casa de $50,000 y de eso pongo $5,000 en efectivo, claro. Y por lo tanto me prestan 45,000. Por lo tanto, si después que ya amorticé y voy por 40,000, la casa todavía vale 45,000, pues entonces hay un respaldo ahí real, ¿verdad? Que no lo puedes realizar en el momento y por lo tanto tienes que hacer las reservas. Pero en el tiempo los bancos pues recuperan una buena proporción. Correcto. Ahora, cuando los bancos ven esta situación, que hay una situación anómala, a lo mejor, una situación diferente de este aumento de mora, ¿qué se determina? ¿Hay medidas de emergencia, hay medidas excepcionales para hacer frente a esta mora, para ayudar a la persona a pagar? ¿Qué se hace? Bueno, son varias medidas, Nacho. La principal, y es en sí un llamado para los clientes de la banca, es que se acerquen a la banca, porque la banca en esta condición está en la mejor disposición de buscar un arreglo para cada cliente. Porque
¿Repactar las deuda? capacidades, sí, correcto. ¿Es una posibilidad? Es una posibilidad y los bancos Ahora, ¿una tienen... repactación de deuda es más interés? No, no es más interés, probablemente es un alargamiento del plazo. Estructurar los pagos en función de una nueva capacidad del cliente, en función de una nueva realidad de ingresos, probablemente. Esa es una medida. Otra medida ante esta situación es, dijéramos, un buen análisis de la capacidad de pago de cada uno de los deudores. Eso es muy importante y los bancos están siendo muy prudentes, muy analíticos en la concesión del crédito por la misma situación, ¿verdad? Por la misma situación económica. Marcela, todos tenemos la idea que los bancos son fríos como el mármol, ¿no? Así, absoluto, no ven situaciones personales. ¿Están así? ¿O el banco puede ver una situación personal y cambiar sus normas o lo que, como estaba pactado un préstamo, a una situación personal de alguien que está afectado, por ejemplo, una pérdida de trabajo? ¿Qué pasa? Que es una persona que perdió su trabajo y dejó de pagar hace 6 meses porque no tenía trabajo. Bueno, sí lo pueden ver. Esa es una percepción, lo entiendo y lo comprendo, pero los bancos están siendo realmente sensibles en esta situación, Nacho. De verdad que es una invitación y un llamado a los clientes a que se acerquen a los bancos. Empresas y personas, háganlo. Los bancos, como bien decía Luis, lo único que tienen, dijéramos, es la probabilidad de perder, de seguir incrementando esas pérdidas de las cuales Luis mencionaba, si no encuentra un buen arreglo de pago con sus clientes, por lo cual no existe alguna razón válida por las cuales los bancos no quieran o no puedan encontrar esos acuerdos, esos comunes acuerdos entre banco y deudor para establecer una forma de pago ajustada a la situación actual y a la realidad bajo esta coyuntura de crisis. ¿Es correcto decir que al banco le conviene más llegar a un acuerdo con el deudor para que le pague en vez de aplicar otros mecanismos como embargo, por ejemplo, o entrar en un proceso legal? Es totalmente correcto, Nacho. De verdad que los bancos no tienen interés